¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gusto en saludarte nuevamente. Bienvenido a mi canal, bienvenida a mi canal. Soy Rex Serrano, Executive and Life Coach. Te saludo con mucho gusto desde Luxemburgo. El día de hoy quiero hablarte justamente de confinamiento, de encierro y de generar grandes ideas. ¿Qué tal sería salir de esta cuarentena y hacer un cambio que impactara al género humano por los próximos 200 años? Bueno, eso es precisamente lo que le ocurrió al filósofo francés René Descartes cuando se quedó atrapado en una tormenta de nieve durante varios días. Vamos a ver. René Descartes, Descartes en francés, vivió de 1596 a 1650, relativamente pocos años, pero fue muy influyente en la filosofía moderna y esto generó un cambio que impactó a todo el pensamiento durante los próximos, ya te digo, 200 años. Tuvo que llegar después Kant a cerrar el problema, entre comillas, que había abierto René Descartes. ¿Y cómo llegó Descartes a este pensamiento? Precisamente por estar en un confinamiento. Se quedó un día, como te comentaba, bloqueado en una tormenta de nieve y tuvo que comenzar a pensar. Ahora, había un contexto para todo esto. Cuando René Descartes llega a estas conclusiones, en la historia de la filosofía y del pensamiento habían ocurrido muchas cosas. Básicamente, todas las viejas historias, todo lo que nos venía desde tiempos de Aristóteles, la escolástica, comenzaba a caer. Kepler hacía descubrimientos astronómicos que planteaban un nuevo mundo. Y ocurrió algo muy importante, muy simple pero muy importante. Se inventó el primer reloj mecánico. En el momento en que el primer reloj mecánico se vino a crear, se dieron cuenta que el hombre podía hacer una máquina que funcionara independientemente de todo. Es decir, no se dependía más de Dios o de una divinidad para que algo funcionara. Se descubre también que la Tierra no está precisamente al centro del universo, que una serie de descubrimientos científicos que crean el caldo de cultivo justo para que cuando Descartes se queda atorado en ese confinamiento, como tú lo estás ahora, justamente le surge la gran idea de el famosísimo pienso, luego existo. Descartes estaba fascinado con la idea de ¿qué puedo conocer? Esa es una de las grandes preguntas de todos los tiempos de la filosofía. ¿A qué tipo de conocimiento podemos tener acceso? Un poco como lo que pasa hoy en día, ¿no? ¿Cuáles son las cifras reales? ¿Qué va a pasar en realidad? ¿Cuándo va a terminar esto? ¿Quién tiene la verdad? ¿Será esto un complot? ¿Será esto? Etcétera. Descartes se planteaba mucho este problema. ¿Qué tanto podemos conocer la realidad? Porque él decía, en realidad aquello que vemos muchas veces no es como se nos presenta. Es decir, los sentidos nos engañan. Por ejemplo, si tú pones un popote en un vaso con agua, verás que el popote al refractarse se ve como si se quebrara. O por ejemplo, se fascinaba Descartes con ideas como si yo veo un cuadro, por ejemplo los cuadros de Escher, donde unos patos negros van de este a oeste y unos patos blancos van de oeste a este, ¿son negros o son blancos los patos? Este tipo de pensamiento se hacía. O por ejemplo decía Descartes, muchas veces cuando vemos a dos gemelos no sabemos efectivamente cuál es cuál. Es decir, los sentidos nos engañan una y otra vez. Decía también Descartes, si por ejemplo yo voy caminando en una mañana nublada, donde hay mucha neblina, no veo bien, está muy gris, y de pronto veo a alguien y pienso que es fulano de tal, creo, me acerco y después descubro que en realidad es una roca o es un árbol. Es decir, continuamente los sentidos nos están como poniendo pequeñas trampas que nos engañan. Y entonces Descartes se va a preguntar, ¿cómo hago para poder saber la verdad? Para saber cosas que sean verdad. Esta va a ser la fascinación de Descartes. Porque él también decía, a ver, ¿a poco no te ha ocurrido tener una pesadilla, tener un sueño muy real, que de pronto creo que es un sueño real y después me despierto y veo que no era? Pero cuando estaba en el sueño sí que parecía real. O incluso, aún más complicado, decía Descartes,
Hay veces que tenemos un sueño, estamos soñando y de pronto despertamos y decimos, menos mal, era un sueño, tal. Pasan otras cosas y resulta que estábamos en un segundo sueño y despertamos de ese segundo sueño. Entonces, Descartes se pregunta, ¿cómo podemos hacer para verdaderamente conocer algo? ¿Es que podemos conocer algo? ¿Te ha ocurrido durante esta cuarentena, te ha ocurrido pensar que todo esto es como un sueño? A lo mejor no está realmente pasando. ¿O te ha ocurrido que todas las noches enciendes el telediario y dices, caray, continúa esta pesadilla, más muertos, más contagiados, más gente enferma, ahora un nuevo país entra en la cuarentena, y dices, bueno, ¿cuándo se termina? ¿Te ha ocurrido sentir como que todo esto está como inventado, como que es irreal, surrealista? Bueno, esos eran los problemas justamente que se planteaba sin pandemia, pero se los planteaba René Descartes, ¿no? Otro filósofo mucho más moderno, pero también muy importante, Bertrand Russell, tenía un ejemplo muy bueno que le llamaba la hipótesis de los 5 minutos. Es muy interesante, escucha. Decía Russell, la hipótesis de los 5 minutos es así. Imaginemos que todo el mundo no existía hasta hace 5 minutos. Pero que alguien lo creó de tal suerte que te hace pensar que todo lo que tú sabes de tu pasado efectivamente hubiera existido desde que naciste, fuiste al colegio, tus padres, tu familia, tu casa, pero en realidad no es verdad. Alguien lo plantó en tu cerebro, pero el mundo solo existe desde hace 5 minutos. Decía Russell, en realidad nadie me puede demostrar lo contrario. Nadie me puede demostrar que estoy hoy aquí y que el mundo existe hace más de 6 minutos. Si lo piensas, es un poco macabro, pero estos son los tipos de pensamientos que se hacían estos filósofos, porque en realidad siempre se ha planteado el hombre esta pregunta: ¿qué podemos conocer? ¿Qué podemos realmente conocer? ¿Qué tipo de verdad puedo acceder? Y claro, es algo de lo que nos pasa hoy en día con esta pandemia. No sabemos ni quién tiene la verdad, ni quién va a encontrar la solución, ni si es culpa de alguien o de alguien más, ni si lo provocó un país, ni cuánto va a durar, ni le creo a lo que me dice el gobierno, pero en realidad hay tanta confusión y al mismo tiempo estamos confinados. Bueno, entonces a este punto, Descartes, cuando se queda atrapado en esa tormenta de nieve, donde había una habitación muy pequeña con solamente una estufa para calentarse y nada más que hacer, él dice, ¿cómo hago entonces para acceder a la verdad? Y se dice a sí mismo, voy a desechar todo, todos los pensamientos, todos los conocimientos que tenga, todas las ideas que traía antes, las voy a cancelar todas. Ninguna de ellas la voy a dar por real. ¿Por qué? Porque probablemente sucede con ellas lo que sucede con una manzana podrida cuando la tenemos dentro de una canasta con otras manzanas buenas. Una manzana podrida, basta una, puede podrir y contaminar a todas las demás. Entonces decía Descartes, igual que a la manzana, saquemos todas las manzanas del canasto. Es decir, saca todas tus ideas de tu mente, pon la mente en blanco y vuélvete a plantear. ¿Qué puedo conocer?, se preguntaba Descartes. No voy a dar nada por hecho. Nada de lo que me han enseñado lo voy a dar por real, se dijo Descartes. Y entonces dijo, bueno, dado que pongo en blanco mi mente, ¿qué puedo creer? ¿Qué puedo conocer? ¿Qué puedo saber? Y dijo, la única cosa de la que puedo estar 100% seguro es que estoy pensando. Esa sí es la única cosa. Porque aunque me esté engañando de todo, y aunque el mundo se hubiera creado, como dijo Russell, hace 5 minutos, en realidad me doy cuenta de que estoy pensando. Y como estoy pensando, por lo tanto, por lo menos debo de existir. Este es el famosísimo cogito ergo sum de Descartes. Pienso, luego existo. Bueno, pues ese es en un súper resumen René Descartes. Si te interesa saber más, te invito a que leas el libro El discurso del método, que es un libro muy pequeño, sencillo de leer y te puede dar mucha más información sobre este pensamiento. Pero bueno, más allá de ello, te invito a que te imagines este tiempo de cuarentena como una gran oportunidad. Escúchame, este confinamiento no te debe hartar, no te debe desesperar, no te debes de enojar,
No te debes de desesperar porque los niños tienen muchos deberes, muchas tareas y la plataforma no funciona, o porque tienes que hacer home office y es incómodo, o porque no puedes trabajar. Cualquier incomodidad que tengas, trata de ponerla en segundo plano. Trata de ponerla en pausa. Trata de echarla un poco atrás en tu cerebro. Trata de poner tu mente en blanco. Haz este ejercicio como lo hizo René Descartes. Saca las manzanas podridas de tu canasta. Deja tu canasta en blanco. Ponla en blanco. Ponte en blanco. Y comienza a pensar. ¿Qué tipo de persona quiero ser cuando termine esta cuarentena? ¿Qué tipo de persona quiero ser cuando pueda volver a salir, volver al trabajo, volver a mi vida social, volver a no tener miedo? ¿Qué tipo de individuo, qué tipo de mujer, qué tipo de hombre quiero ser el día de mañana? No sabemos cuánto va a durar esta cuarentena, no sabemos cuánto va a durar este confinamiento, pero lo que sí sabemos es que tienes el tiempo y tienes la capacidad de vaciar tu mente un poco, de limpiarla lo más posible y de preguntarte lo más básico. ¿Qué quieres que sea tu vida después de esta cuarentena? Espero que este video haya sido de tu utilidad, haya sido de tu agrado. Si así es, te invito a que le des like y te invito también a que te suscribas al canal para tener todos los videos que voy sacando. Te invito también a que me sigas en Instagram y por supuesto en este canal y en mi página web www.rickserranocoaching.com. Tienes en cualquier caso todos los links aquí abajo en este video y espero verte en el próximo video. Muchas gracias, mantente sano, mantente sana y nos vemos en la próxima. Hasta luego.